Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi novia, de 28 años, quería tener una relación abierta. Yo, de 29 años, rompí con ella y ahora se ha vuelto loca. Mi novia, de 28 años, y yo, de 29 años, hemos estado juntos un poco más de 4 años. Siempre me enorgullecí del hecho de que éramos la pareja que podía resolver las cosas sin pelear. Ambos somos personas bastante maduras y los desacuerdos que hemos tenido a lo largo de nuestra relación han sido solucionados. Pero ahora viene la situación actual. Mi novia trabaja en un empleo donde básicamente está con un grupo de mujeres y este chico en particular. Este chico es del tipo que tiene éxito con las mujeres y mi novia está fascinada por él. Nada nuevo aquí, lo entiendo. Hemos estado en una relación durante mucho tiempo y anhelar algo nuevo no es tan malo. Sin embargo, mi novia comenzó a presionar más allá de eso. Básicamente, empezó a preguntarme qué pasaría si tuviéramos un trío, si durmiera con otro chico. Comenzó a presionar cada vez más, hablando de cosas que deberíamos hacer antes de comprometernos y convertirnos en una pareja aburrida y vieja. Luego empezó a decir que ahora que yo me había puesto en forma y me veía mucho mejor que cuando empezamos, esta era mi mejor oportunidad de tener más aventuras con otras personas, etc. Y luego empezó a insistir con la idea de tener una relación abierta. Finalmente me di cuenta de que su enamoramiento era algo mucho más que eso y básicamente no necesitaba eso ni a ella para el caso en mi vida. Tenía algunas quejas sobre la relación y, como ella dijo, ahora era mi oportunidad de encontrar a alguien nuevo que no tuviera esos defectos. Así que simplemente le dije que esto ya no era lo que yo quería y que creo que deberíamos conocer a otras personas. No creo que lo haya asimilado hasta que, al día siguiente, la eliminé de las redes sociales. Ahí fue cuando realmente perdió el control. Se metió a la fuerza en mi apartamento. Mis compañeros de piso estaban allí y simplemente se sentó llorando. Terminó comprándome algunas camisas muy caras, más de $300, para mostrarme su amor. En general, está volviéndose loca. Ha tomado licencia en su trabajo por enfermedad, absolutamente y sin lugar a dudas no tengo ningún deseo de volver con ella. Sé que muchas personas dirán que soy un mal tipo por abandonar esta relación después de tantos años, pero lo que sucede es que me importaba, realmente la amaba. Pero cuando empezó a hablar de su deseo hacia el otro chico, básicamente mató cualquier sentimiento que tuviera hacia ella. Y honestamente, estoy en un punto de mi vida en el que estoy feliz con cómo están las cosas, solo conmigo. Sé que soy una persona increíble y realmente no necesito convencer a nadie para que se quede. El problema es que no sé qué hacer con ella. Realmente está asustando a todos con su comportamiento. Lo que realmente me preocupa es que ella conoce la contraseña de muchas cosas importantes mías, ya que básicamente uso las mismas 3 contraseñas. He salido a cambiar muchas de ellas, pero tengo miedo de que pueda perjudicarme. Actualización, mi novia, 28F, quería tener una relación abierta, yo, 29 metros, rompí con ella ahora que se ha vuelto loca. Hola chicos, quería ponerlos al día sobre la situación actual. Después de publicar, me volví loco tratando de recordar todas las cuentas importantes que uso y pude cambiar las contraseñas de cada una de ellas. Así que lo bueno es que ahora tengo un montón de contraseñas únicas y diferentes. Ahora, con mi exnovia las cosas tomaron un giro diferente. Llamé a su hermana para que me devolviera las camisas que me compró mi exnovia. Bueno, resulta que la empresa a la que hizo el pedido no hace devoluciones, las camisas eran bonitas, así que decidí quedármelas y darle a su hermana el dinero para que se lo diera a ella. Mientras organizábamos eso, su hermana me habló de la relación. Me dijo que quería que supiera que mi novia estaba dedicada a mí en todos los sentidos, que me imaginaba como el chico con el que iba a tener hijos, con el que iba a envejecer,
y que el chico del trabajo no era nada para ella. Le dije que lo entendía, pero después de toda la situación mi opinión sobre ella cambió, y mi atracción y amor hacia ella desaparecieron. Y boom, su hermana también se volvió loca conmigo, diciendo que soy un tonto cerdo, que desperdicié los años juventud de su hermana, y que nunca tuve la intención de casarme con ella. Después de eso, básicamente decidí no tener contacto con mi exnovia, su familia y sus amigos. Constantemente recibía mensajes, incluso mi exnovia se presentó en mi apartamento solo para asegurarse de que estaba vivo. Fui a un bar al que me gusta ir a menudo con dos de mis amigos. Estaba hablando con una chica y, en serio, de la nada, mi exnovia y sus amigos nos encontraron. Se puso a llorar, diciendo que la estaba engañando, que aún no habíamos roto oficialmente. Sus amigos seguían diciéndome que le diera una oportunidad. Todo se puso realmente incómodo. Ella dijo que si hacíamos lo de tener una relación abierta, solo si yo quería, me habría dejado tener intimidad con sus amigas, hacer tríos. Señaló a una amiga suya que siempre me pareció atractiva y dijo que podía tenerla. Le dije que es mucho para mí y que necesito tiempo para pensar las cosas. Solo dije eso para salir de la situación. Terminé descubriendo que ella se enteró de a dónde fui porque uno de mis amigos invitó a la amiga de mi novia, pensó que estaba interesado en él. Así que esa es la situación, por si sirve de algo, al final terminé teniendo contacto físico después de la ruptura, pero fue con una chica que conocí en Tinder. Nota, mi ex novia se enteró de esto. Así que esa es mi situación en este momento. El gran problema con la ruptura fue el hecho de que estuvimos juntos durante tanto tiempo, así que nuestros grupos de amigos se mezclaron y todo. No estoy muy seguro de cómo manejar que ella aparezca en mi vida. Gold 33F. No estoy muy seguro de cómo manejar su aparición en mi vida. Dile que deje de contactarte y que deje de molestarte. Dile a las personas que te rodean que no quieres que la inviten a los lugares en los que estás o que te notifiquen si estará allí. Has tomado la decisión de terminar las cosas, y ella debería respetarlo. Suena muy insegura y también algo inmadura. ¿Cómo? ¿Qué esperaba de todo esto? Matthews. Algunas personas están de acuerdo con una relación abierta, otras no. Lo peor que puedes hacer, aunque sea de forma remota, es adelantarte y pensar que tu pareja va a estar de acuerdo con ello. Además, hacerlo con una persona en mente es absolutamente loco y es una receta para un desastre de celos. Si planeas tratar de cambiar la dinámica de tu relación en algo fuera de la norma, es mejor que estés preparado para entender que no a todo el mundo le gusta eso. Y es un factor decisivo para bastantes personas. Suprimido. No entiendo esto de quiero casarme contigo y envejecer contigo porque tú eres el indicado, pero quiero tener contacto físico con otras personas. Aparece tan a menudo en este submarino que tengo que pensar que es un pensamiento bastante común. Cuando supe que mi esposa era la indicada, no quería tener intimidad con otras mujeres porque la mujer con la que quería envejecer era con la que quería tener contacto físico. Esta chica se equivocó tanto y ni siquiera lo entiende, sus amigos no parecen entenderlo. ¿Cómo puede ser esto una cosa? 12-000. Pero fue una suerte para ti, porque pudiste ver sus verdaderos colores antes de ponerle un anillo a esta loca. ¿Alguna vez hablaste de tríos y de acostarte con sus amigas de antemano? Si no es así, ¿por qué pensó en ofrecer a sus amigas? Felicitaciones a ti por mantenerte por encima del drama. Está desesperada y desordenada. Puedes hacerlo mucho mejor y ella también lo sabe. 3-1001. Oye, hace un par de semanas ella no creía que fuera demasiado vieja y aburrida todavía, y no lo sería hasta después del matrimonio. Todavía era lo suficientemente joven y divertida como para querer tener contacto físico con otro hombre.
Pero tanto ella como el comentario de su hermana indican que se dan cuenta de que, siendo realistas, solo le quedan unos pocos años para encontrar un chico decente con quien casarse y tener el número de hijos que quiere tener antes de que la naturaleza se lo impida. Es un trago amargo. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.